en los últimos tiempos, sumido en esa soledad completa, tumbado de cara al respaldo del sofá. Esa soledad en medio de una ciudad populosa, entre numerosos conocidos y familiares. Una soledad que en ningún otro lugar podría haber sido más completa, ni en el fondo del mar, ni en rincón alguno de la tierra. Iván Ilich vio que se moría y su desesperación era continua. En el fondo de su ser sabía que se estaba muriendo, pero no solo no se habituaba a esa idea, sino que sencillamente no la comprendía ni podía comprenderla. La muerte de Iván Ilich. Este es el libro que vamos a analizar hoy. Publicada en 1886 por León Tolstoy, este gran autor de obras como La Guerra y la Paz, Ana Karenina. Fíjense que estas dos obras que acabo de nombrar, La Guerra y la Paz, es un libro tremendo. Es un monstruo, como decía Henry James, que lo decía de manera despectiva, ¿no? Pero es una obra de arte, es una gran obra de arte. Al igual que Ana Karenina también, son textos realmente largos, extensos, pero que son verdaderamente apasionantes, verdaderamente interesantes, ¿no? De alguna manera, León Tolstoy nos habla de la época en que fueron escritos estos libros, ¿no? No habla de la aristocracia, no habla de la guerra, por ejemplo, que hubo entre Rusia y Francia, ¿no? Napoleón, y por otra parte en Rusia Alejandro I. Son textos realmente grandes. Yo me acuerdo que leí La Guerra y la Paz en inglés. Es mucho menor la cantidad de páginas que en español. Por lo tanto, me tomó menos tiempo leerlo. Fueron por lo menos unas 1200 páginas, algo así. Y Ana Karenina eran bastante menos. Fueron unas 700 páginas o algo así en promedio. También lo leí en inglés. Pero fíjense que aquí León Tolstoy nos deja una novela realmente corta comparado con estas dos grandes piezas maestras que nombré anteriormente. Pero fíjense que la muerte de Iván Ilich no deja de ser también una gran obra maestra. Escrita muy luego de su conversión religiosa a finales de 1870, ¿no? Consideraba uno de los ejemplos más finos de una novela. La muerte de Iván Ilich nos cuenta sobre la historia de un hombre en la Rusia del siglo XIX y los sufrimientos y la muerte que tuvo producto de una enfermedad terminal. Realmente es una obra que a uno lo deja con la boca abierta. A mí me dejó realmente impresionado. También hay otra, de hecho hay un pequeño cuento hay un pequeño compendio de cuentos de León Tolstoy, porque este se considera en realidad como, bueno, dije que es una novela, pero hay una editorial, me parece que es la editorial eh, Penguin Classics, me parece, o Signet, no me acuerdo en este momento, que tiene una colección de historias cortas de Tolstoy, y de ahí está, por ejemplo, The Master and the Man, que es una obra excepcional también. Y en ese compendio podemos encontrar estas short stories bastante interesantes. Pero esta yo diría que es la más interesante de todas, la muerte de Iván Ilich. Vamos con los personajes. Vamos a empezar inmediatamente. En primer lugar tenemos a Iván Ilich Golovin, que como habíamos dicho es un funcionario de una corte de justicia. Tolstoy lo describe de la siguiente manera: ni tan frío y formal como su hermano mayor, ni tan salvaje como el menor, pero era un feliz
término medio entre ellos, un hombre inteligente, pulido, vivo y agradable. Así como va comenzando la historia, él se pone un poco más introspectivo y emocional y empieza a razonar sobre la vida, las razones de por qué está ahí donde está, ¿no? Por otro lado, tenemos a la esposa de Iván Ilich, que es Praskovia Fedorovna Golovin, que no es en realidad muy empática con Iván Ilich. Se caracteriza por ser desinteresada de las luchas de su marido, a menos que le afectaran a ella directamente. Entonces es un personaje en realidad bien egoísta, Praskovia Fedorovna. Gerasim es uno de los mayordomos, el más joven, y él toma el rol de un hombre que trata de confortar de alguna manera a Iván Ilich en su enfermedad, trata de consolarlo, ¿no? Peter Ivanovich es el viejo amigo y colega de Iván Ilich. Estudió leyes con Iván y es el primero en reconocer esta muerte repentina y terminal e inminente que va a tener Iván Ilich. Vasia es el hijo de Iván, Lisa Golovin es la hija de Iván y Fedor Petryshev es el novio de Lisa, que es la hija de Iván Ilich. Entonces ahí tenemos a los personajes. Pareciera ser que, como el título ya lo menciona, parece que el título no está hablando sobre el fin de alguna manera de este hombre, ¿no? La muerte de Iván Ilich, pareciera que ya nos hizo una especie de spoiler, pero la verdad es que no, la verdad no ese es el propósito, no es una historia lineal, es una historia, créanme, de profunda reflexión. ¿Cómo se desarrolla esta historia? Iván Ilich vive en realidad sin preocupaciones, sin preocupaciones. La vida es más simple y más ordinario y por lo tanto más terrible. Como todos saben, él pasa su vida escalando en estos escalones sociales, ¿no? Dentro de la sociedad él quería ser el mejor, dentro incluso de su trabajo también quería escalar peldaños. Se casó, tuvo un matrimonio duradero, soportando a una mujer que era egoísta, a una mujer que era sumamente exigente, y se abre camino hasta convertirse en un alto funcionario del tribunal. Y esto gracias a la influencia que tiene sobre un amigo que acaba de ascender, centrándose más en su trabajo, a medida que su familia, que su vida familiar, se vuelve menos tolerable. Fíjense que la vida de Iván Ilich se describe como una vida que podría tener cualquiera de ustedes, ¿no? Un hombre trabajador, un hombre que tiene sus asuntos en orden, un hombre que quiere ser siempre mejor, un hombre que no tiene intenciones o grandes ambiciones, ¿no? Claro, quiere escalar, quiere ser mejor en realidad, no quiere ser presidente o no quiere ser gobernador de un distrito, etcétera. Solamente él quiere tener lo mejor y lo mejor para su familia. Esto que estoy diciendo podría describir a cualquier persona, incluso de estos tiempos, ¿no? Todos queremos, digamos, de algún modo ser mejores de los que somos, estar en un lugar mejor del que estamos, ¿no? De hecho, recuerdo que incluso hasta iba a la iglesia, ayudaba a los más necesitados, etcétera. Era un hombre un hombre descrito como cualquiera, ¿no? Sin embargo, un día estaba colgando las cortinas de su nuevo hogar
Y fíjense que mientras estaba colgando estas cortinas, se cae torpemente y se lastima un costado del cuerpo. Y aunque al principio no le da mucha importancia, comienza a sufrir un dolor que se hacía cada vez más importante. Así como esta incomodidad de Iván Ilich por este dolor crecía, su comportamiento hacia su familia se vuelve más irritable. La esposa le dice y le insiste en realidad que vaya a visitar a un médico por este dolor. Y fíjense que cuando lo va a ver el médico, este no puede precisar la fuente de su enfermedad. Pero una cosa sí le va quedando clara al médico, que su condición es terminal. Es terminal. Confrontado con su diagnóstico, Iván intenta todos los remedios que puede para obtener una cura a este empeoramiento de su situación, hasta que el dolor se vuelve tan intenso, que se ve obligado a dejar de trabajar y pasa el resto de sus días desde ese momento en su cama. Y seguimos con esta información de que en realidad no sabemos qué le pasó. Se pegó en los costados, ¿no?, mientras estaba colgando las cortinas, pero el médico no es capaz de decirle cuál es esta enfermedad, cómo se cura. Le dice en realidad con cierta visión, esta enfermedad es terminal. Entonces aquí se enfrenta cara a cara con su mortalidad y se da cuenta de que aunque la conoce, realmente no la está comprendiendo. Durante el largo proceso de estar en la cama, de estar sufriendo, Iván se aferra a la idea de que no merece su sufrimiento, porque ha vivido correctamente. Nosotros ya estábamos hablando de que este hombre no tenía grandes pretensiones, grandes ambiciones, no. Era un hombre normal, que solamente quería lo mejor para él, lo mejor para su familia. Entonces, si no había vivido una buena vida, podría haber una razón para su dolor, para que esto le haya pasado, ¿no? Porque se supone que una persona buena le pasan cosas buenas. Si tú haces cosas buenas, te van a pasar cosas buenas. Si tú haces cosas malas, por cierto que te van a ocurrir cosas malas. Y a esto digamos, no podemos o no tenemos cómo reprocharle a Iván Ilich una mala vida, que haya robado, que haya asesinado, que no haya aprendido de sus lecciones. Entonces, ¿por qué le sucede esto? ¿Por qué en un determinado momento, si él llevaba una vida buena, tenía un buen trabajo, tenía una familia que, claro, de cierta forma le ocasionaba ciertos malestares, pero nada que pudiera realmente echar todo a perder o renunciar, digamos, a la familia para siempre, ¿no? Sino que, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué en un determinado momento, siendo que tenía una buena vida, había sido un buen hombre, incluso podríamos decir un buen cristiano, le ocurre algo determinado y comienza una serie de dolores, de angustia? No tenía ningún sentido. Y en efecto, muchachos, no tiene ningún sentido que usted, comportándose bien en la vida, de pronto le suceda algo malo. No tiene ningún sentido. Si usted hace cosas buenas, debería pasarle cosas buenas. Entonces, empieza Iván Ilich a odiar a su familia. ¿Por qué? Por evitar el tema de la muerte, por fingir que solo está enfermo y que no se está muriendo, pero él lo sabe. Y en lo único que puede encontrar consuelo es en su mayordomo, es en Gerasim, que es la única persona en la vida de Iván que no teme a la muerte, y también el único que, aparte de su propio hijo, muestra compasión por él.
Iván comienza a preguntarse en todo caso si ha tenido una buena vida. Está postrado en la cama, Iván. Ha tenido una buena vida. Se empieza a preguntar esto, ¿no? En el final de sus días, Iván hace una clara división entre una vida artificial, en donde de algún modo enmascara el verdadero sentido de la vida y hace temer a la muerte, y por otro lado, una vida auténtica. La vida auténtica es marcada por la compasión y la simpatía, y la vida artificial es marcada por el interés propio, nada más que el interés propio. Luego, alguna fuerza golpea a Iván en el pecho y el costado y lo lleva a la presencia de una luz brillante. Sus manos caen sobre la cabeza de su hijo cercano e Iván se compadece de su hijo. Ya no odia ni a su hija ni a su esposa, sino que siente lástima por ellas y espera que su muerte las libere. Al hacerlo, su terror a la muerte lo abandona y, como sugiere Tolstoy, la muerte misma desaparece. Este hombre, que en tiempos de la Rusia zarista fue un afortunado, estuvo en una gran posición, tenía su familia, le ocurre algo y muere, postrado en su cama y solamente con dos personas que son su mayordomo y su hijo. Pero la verdad es que Iván, la verdad, se consuela con los recuerdos felices de la infancia y poco a poco, en los últimos días de su vida, se da cuenta que ha ignorado todos sus anhelos internos mientras intentaba hacer lo que se esperaba de él. Al final, él se muere en paz, porque comprende que en realidad la vida exterior o la vida superficial o artificial, como habíamos hablado, debe estar más bien sujeta a la vida espiritual. La vida espiritual tiene que estar primero, o la vida interior, también como se le dice en inglés. Este es el mensaje de Tolstoy, ¿no? Revela que la vida de un hombre cuya muerte parece tan trivial, y claro, es la más simple y la más ordinaria, y por lo tanto la más terrible. Era un burócrata perfecto, contento de realizar lo que se esperaba y lo que la familia esperaba de él, lo que el gobernador esperaba de él y lo que la sociedad esperaba de él, ¿no? Entonces, de alguna forma, atesora su ordenada rutina doméstica y oficial, y cuando, claro, lo diagnostican con esta enfermedad, no encuentra una salida, no encuentra una explicación. Y la clave de todo es Gerasim, que en realidad le enseña que la simple vida, ¿no?, que es la vida interior, es mucho mejor que aquella artificial. La muerte en realidad es natural, es algo natural, es algo que debe aceptarse y no es una cuestión vergonzosa. Pareciera ser que de algún modo Iván Ilich ha olvidado el significado de la vida, ¿no? Y este significado Iván lo va encontrando justamente cuando va muriendo, cuando su muerte inevitable se aproxima. Realmente es una obra maestra de Tolstoy. Fíjense que a mí me parece que desde otra perspectiva podría verse que las cosas a veces suceden, como le sucedió a Iván Ilich, de manera sorpresiva, de manera inesperada,
y a veces no entendemos por qué. La historia de Iván Ilich a mí me recuerda mucho otros dos libros de otro autor que son bastante, yo diría que bastante parecidos, ¿no? Porque se trata de buscar una explicación, aunque aquí se encuentra, o sea, Iván Ilich muere, pero muere con la certeza de que ha descubierto el sentido de la vida, el significado espiritual que tiene, pero eh, ¿por qué ocurre esto, no? O sea, ¿por qué? Claro, se ha olvidado el sentido de la vida, pero si nosotros lo analizamos fríamente, vamos a ver que en realidad no tendría ningún sentido que estas cosas le pasaran a él, siendo que él fue bien en la vida. Claro, se olvidó quizás del interés, del interés espiritual, perfecto, pero bueno, a daño a nadie le hizo, ¿no? Si nosotros vemos la historia que voy a contar, que son de Kafka, hay dos historias muy interesantes de Kafka, que es El proceso y El castillo. En El proceso, un hombre, Joseph K., se despierta una mañana, llegan unos funcionarios del tribunal y le dicen: usted está arrestado, tiene que presentarse al tribunal porque va a ser condenado, de hecho, a muerte. Y Joseph K. trata de buscar, ¿no es cierto?, la razón de por qué es condenado a muerte. Va por los tribunales, va consultando a los burócratas, no encuentra respuesta y finalmente lo condenan y no tiene idea por qué. ¿Mm? En el castillo es algo parecido. Hay un hombre que es un agrimensor, lo mandan a hacer un trabajo, se da cuenta de las condiciones del trabajo son paupérrimas, quiere hablar con aquella persona que lo contrató y nunca puede. Nunca ve una salida, nunca ve una explicación o una razón a las cosas que van sucediendo. También podríamos citar la metamorfosis, por qué de repente Gregorio Samsa se transforma en una cucaracha, ¿no? ¿Por qué a personas que aparentemente van bien en la vida, no van haciendo mal a otros, se van olvidando de ciertas cosas porque no son perfectos, por cierto? Pero ¿por qué ocurre de pronto algo que no debería ocurrir? Y ese evento marca una seguidilla de otros eventos que terminan en una tragedia para una persona. No sé si se han preguntado, pero hay tantas personas que se sacrifican un montón. Yo he visto muchas que se sacrifican bastante y a pesar de los sacrificios que hacen, no llegan a ninguna parte. Entonces uno se pregunta, bueno, ahí está la suerte. Hay algunos que creen en la suerte porque efectivamente no tiene ningún sentido que gente que se esfuerce, que tenga mérito, le ocurran cosas malas, le ocurran cosas terribles. Perfecto, uno como tercero, como un espectador, no puede saber lo que le pasa a la otra persona. Pero ¿se ha dado el caso? ¿Se ha dado el caso? Piense usted en una persona que ha hecho el bien, siempre, que no se le podría reprochar realmente nada terrible, como un asesinato, como un robo o como, no sé, algo realmente terrible. Puede que tenga defectos, puede que sea imperfecto, por cierto que sí, pero que esta persona que tenga más virtudes que defectos, que trate de cumplir con todo en la vida, de repente le ocurra algo que significa una serie de eventos catastróficos, por lo menos las hay, por lo menos las hay. Entonces la pregunta luego viene y dice: ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que personas que hacen el bien eh, de pronto tengan estos sucesos, ¿no? Y uno puede pensar, ¿qué pasó con el karma? Si haces cosas buenas, se te darán cosas buenas; si hacen cosas malas, se te darán cosas malas. O podría pensarse que esto es una prueba de Dios, si es que usted es creyente. Bueno, esta es una prueba, como la prueba que le hicieron, ¿no es cierto?, a Job en la Biblia. Puede ser. Pero ¿qué más tenemos?
¿Mm? ¿Qué más tenemos si no son aquellas cosas? O sea, ¿a qué más podemos recurrir? ¿Dónde hay más explicación? Parece en realidad que la vida es absurda y que la vida no tiene en realidad ningún sentido. Porque si es absurda no tiene sentido. Ahora bien, por más absurda que parezca, porque lo absurdo ocurre, cosas que pasan en la vida y que no tienen sentido, que no tienen explicación, ocurren, que no tienen explicación, digamos, ahora y puede que tengan después. Pero se puede ver una explicación quizá en lo absurdo o quizá en esta seguidilla de eventos. Por ejemplo, Iván Illich. Iván Illich encontró su explicación y bueno, dice, olvidé lo que es la vida espiritual y me dediqué solamente a la vida en realidad artificial. Job de alguna manera encuentra explicación y dice, bueno, por algo me están ocurriendo estas cosas, dice. Señor, por algo me está ocurriendo esto. No lo dice con esas palabras, pero ese es el sentido, ¿no? Me recuerda también a la frase de Tertuliano, creo porque es absurdo. ¿Ah? Creía en los milagros que se supone que se tomaban por absurdo, digamos, la resurrección, la multiplicación. No pasa en la naturaleza, no debería ocurrir. Y claro, un hombre de fe creería en todo eso y Tertuliano así lo creía, decía, bueno, creo porque es absurdo. Frase que obviamente no es compartida por no fue compartida por Juan Pablo II, quien dijo que la frase de Tertuliano en realidad no representa a ningún cristiano y no representa a ningún creyente. Pero se trata de buscar un significado en lo absurdo o en estos sinsentidos de la vida. Y yo creo que con ese mensaje yo de repente me quedé con la muerte de Iván Illich. No tanto que uno olvida la vida espiritual, claro, uno olvida de lo que